Reanudamos entonces la audiencia dentro del expediente, se me perdió el número, perdón, dentro del expediente 15.001-2333, 000-2013, 00-622-00, siendo demandante Juan Carlos Manrique Carrillo y demandado la DIAN. Se ha conformado la sala por la suscrita, el doctor Félix Rodríguez Riveros y el doctor Javier Ortiz del Valle. Escucharemos entonces las alegaciones de las partes, solicitándoles de manera comedida se sirvan centrarse en los elementos de la fijación del litigio, tal como ya hemos adelantado la audiencia. Inicio por el demandante, enseguida el demandado. Gracias, honorable magistrada. Inicio de manera respetuosa mis alegaciones de conclusión en los siguientes términos estructurales que contienen la fijación del litigio. Y es en primera medida llamar la atención sobre los siguientes tres aspectos. El primero es relacionado con el artículo 29 de la Constitución Política, que establece el debido proceso y el derecho a la defensa en sede administrativa como en sede jurisdiccional. El segundo aspecto relacionado con el agotamiento de la vía gubernativa, como lo ha establecido de antaño la jurisprudencia del Consejo de Estado, se refiere única y exclusivamente a la utilización en oportunidad de los recursos. Luego la argumentación se puede ampliar en sede jurisdiccional. Seguidamente es importante aclarar, y en esto igualmente llamo la atención del tribunal, que el demandante, por conducto del suscrito, no está alegando que el impuesto IVA 2008, periodo 2, tenga beneficio de auditoría. Esto es un punto importante porque lo que se está alegando, porque dentro de otras cosas la ley prohíbe que el IVA tenga beneficio de auditoría, lo que se está alegando aquí es si el término de firmeza que le asiste a la declaración renta correspondiente al año gravable del impuesto IVA a fiscalizar tiene el mismo término de firmeza de los IVA del correspondiente año, para este caso el 2008. Lo que sucede es que el beneficio de auditoría se predica precisamente es de renta 2008, de tal manera que se pueda aplicar el artículo 705-1, como lo ha manifestado insistentemente en la documentación, en el requerimiento especial y en la oportunidad para fiscalizar la entidad demandada DIAN. La misma DIAN está acudiendo al artículo 705-1 para efectos de ampliar la firmeza que lleva el IVA 2008-2 a la firmeza atada a la renta vía artículo 705-1. Luego, en conclusión, en ese aspecto, el IVA no tiene beneficio de auditoría. Lo que se alega por el suscrito es que la firmeza del IVA va atada a la firmeza de la renta vía artículo 705-1, en el entendido de que renta 2008 sí tiene el beneficio de auditoría y en esa medida tendría la firmeza especial de 6 meses. El siguiente aspecto sobre el que llamo la atención del honorable tribunal es el siguiente. A folio 20 del cuaderno principal está la página 2 del requerimiento especial impuesto sobre las ventas, del que se alega que es extemporáneo y que su notificación es ilegal. Si cotejamos este folio, con el folio paginado 146, que contiene los antecedentes administrativos que la DIAN aportó en su escrito extemporánea de contestación, es evidente que en el primer folio que yo aporto no tiene el sello que está aquí registrado en el folio 146, porque con esto la DIAN pretende demostrar que se acoge el artículo 563 en la medida en que
la fecha que opera para la DIAN es la fecha de introducción al correo, y desde el agotamiento de la vía gubernativa yo he venido alegando ese aspecto, ampliado, sustentado en jurisdicción. Bien, con mis alegatos entonces, desarrollando estos puntos, se relacionan básicamente en que indiscutiblemente IVA 2008, periodo 2, se encuentran firme por las siguientes razones. La primera, porque el impuesto de renta 2008 goza del beneficio de auditoría, toda vez que aumentó su impuesto neto de renta en más de 5 veces la inflación. Si la DIAN, dentro del término de la firmeza especial de los 6 meses del beneficio de auditoría que se está alegando, hubiera proferido un auto declarativo rechazando el beneficio, en este momento la DIAN estaría en términos para fiscalizar. Como lo dice la jurisprudencia anexa en el escrito de demanda, el beneficio de auditoría es un derecho indiscutible en la medida en que la DIAN no lo objete en vía gubernativa, y lo puede objetar a través de la creación de un acto administrativo declarativo manifestando el por qué lo objeta y enrostrándole al contribuyente cuáles son los defectos de que adolece el beneficio de auditoría para no tener acceso al mismo. Auto declarativo que no obra dentro del proceso. Luego, el término de firmeza de la declaración IVA 2008-2 se debe atar al término de firmeza vía artículo 705-1, como lo he venido explicando, de renta 2008 con beneficio de auditoría. Esto está establecido en las sentencias que igualmente se aportaron al escrito, y especialmente en la sentencia del Consejo de Estado, con el número interno 16213 del 14 de agosto del 2008. Dado que pues la DIAN no contestó la demanda, pues obviamente para el suscrito se le hace más difícil el ejercer su derecho a la defensa para atacar su dicho, pero nos estamos remitiendo a lo atacado en vía gubernativa. El impuesto de renta 2008 se presentó el 3 de agosto del 2009, conforme al decreto 4680 del 2008 con beneficio de auditoría. Luego los 6 meses vencieron el 3 de febrero del 2010, en tanto el requerimiento especial se profirió el 28 de junio del 2011 extemporáneo, sin contar con la indebida notificación. Solamente con la sola fecha de expedición establece uno la extemporaneidad. Ahora bien, en ese entendido, la declaración también está en firme, porque vía artículos 705 y 714, que establece la firmeza general de los 2 años, pues inevitablemente, si cogemos la declaración IVA 2008-2, pues igualmente se encuentra en firme por la ilegalidad de la notificación del requerimiento especial. La fecha de introducción al correo, como lo manifesté anteriormente, se ha venido alegando en vía gubernativa y se sigue alegando en jurisdicción, y además con la sorpresa que me encuentro ahorita al verificar los antecedentes administrativos, y es que obra un sello que no está en el folio, en el documento, en el acto administrativo que se le envió al contribuyente, denominado requerimiento especial. De otra parte, la controversia subsidiariamente se centra en materia de pruebas, y es aquí cuando también tiene vigencia el artículo 29 de la Constitución, pues ese artículo está en concordancia con el artículo 742 del Estatuto Tributario, que nos dice y nos ilustra que toda decisión de la administración debe fundarse en pruebas, y esas pruebas deben ser legalmente aportadas al proceso, y ese aporte de las pruebas deben estar precedidas del derecho de contradicción y defensa del contribuyente. La DIAN no puede seguir fiscalizando a los contribuyentes
al amparo de unos artículos y de unas presunciones, sobre todo cuando lo que están manifestando y por lo cual rechazan las declaraciones privadas se fundamentan en que rechazan los costos y compras y los equivalentes a los impuestos descontables y otros rubros en IVA y renta, porque al ejercer la actividad fiscalizadora no encuentran a los terceros, que los terceros proveedores del contribuyente no tienen registros de que hayan cumplido sus obligaciones formales. Recuerdo que tiene un máximo de 20 minutos, sí, conforme a la norma. Me quedan 7 minuticos, doctor. Perfecto. Gracias, ya voy terminando. No puede seguir la DIAN con base en únicamente presunciones, derribar la presunción de veracidad de las declaraciones de renta del contribuyente. Fíjese, honorables magistrados, que en este caso, como en otros tantos que ya están en jurisdicción, cuando se está fiscalizando IVA, la DIAN establece y habilita un término adicional vía artículo 705-1. Luego, aparte de los 2 años de que tienen por el artículo 705 y el artículo 714 para fiscalizar, habilitan vía 705-1 otro término más amplio. Y fíjense cómo en este interreno, prácticamente al portas de vencerse y de quedar en firme la declaración privada del contribuyente aquí en cuestión, la modifican a mutuo propio, violentando toda la carga de la prueba y el debido proceso. No puede ser admisible que vía presunciones, vía indicios, se trate de derribar la presunción de legalidad de una declaración de renta como esta, de una declaración de IVA como esta y la renta correspondiente. La administración tiene un as probatorio amplísimo en vía gubernativa. Por ejemplo, lo que estaba en el hecho primero, el contribuyente, y ese es un aspecto para recalcarle al honorable tribunal, está obligado a llevar contabilidad. Y si está obligado a llevar contabilidad, la prueba idónea para establecer los costos y gastos y establecer si realmente lo declarado corresponde a lo que obra en contabilidad, la prueba idónea es la inspección contable. Aquí no puede la administración tributaria obviar la inspección contable a un contribuyente estando obligado a llevar contabilidad para suplirla por unos indicios y unas presunciones. Esos son aspectos importantes sobre los que recabo y por los que solicito de manera respetuosa se declare la nulidad de los actos atacados y en consecuencia se declare la firmeza de la declaración en cuestión correspondiente a IVA 2008, periodo 2. Gracias, honorables magistrados. Muchas gracias. El uso de la palabra para la parte demandada. Buenas tardes, honorables magistrados. Estando entre la oportunidad legal, procedo a presentar alegatos de conclusión dentro del proceso de la referencia, de manera que sean tenidos en cuenta al momento de proferir el fallo correspondiente, el cual desde ahora reclamo que sea desestimando las pretensiones de la demanda de conformidad con las siguientes consideraciones. Frente al beneficio de auditoría y la firmeza de la declaración privada. El beneficio de auditoría, llamado a regular el plazo más corto para la firmeza de la declaración privada, en virtud de verificarse el cumplimiento de determinados requisitos, se haya regulado en el artículo 689-1 del Estatuto Tributario. Asimismo, la jurisprudencia se ha pronunciado sobre el beneficio de la auditoría, por ejemplo, en el fallo de marzo 12 de 2012 del Consejo de Estado para el expediente identificado con el número 17180. De lo anterior se extracta que la procedencia del beneficio de auditoría está vinculado a los derroteros determinados en el artículo 689-1 del Estatuto Tributario. Ahora bien, para el caso subexamine, el origen del aducido beneficio de auditoría debió configurarse en la Declaración de Renta 2007, la cual es antecesora de la propuesta en 2008, año en el cual se aplica el beneficio de auditoría consagrado por la Ley de conformidad con el parágrafo segundo del artículo 689-1 del Estatuto Tributario. Por tanto, debe en primer momento, año inmediatamente anterior a la operancia del beneficio de auditoría, no ser inferior el valor declarado a 41 VTs, a fin de lograr la firmeza de la declaración subsiguiente en un lapso más corto, condición que no se cumple en el presente caso,
ya que al señalar el demandante como monto correspondiente a impuesto de renta líquida agravable, presupuesto del beneficio mencionado para el año 2007, la suma de 0 pesos, tal y como consta en el expediente administrativo, y al ser esta cifra inferior a 41 VTs, el pretendido beneficio de auditoría no sería aplicable para la renta declarada en el año 2008. Ahora bien, el beneficio de auditoría solo opera para las declaraciones de renta y complementarios, toda vez que el artículo 69 de la Ley 863 de 2003 derogó el inciso segundo del artículo 689-1 del Estatuto Tributario, disposición que cobijaba con el beneficio de auditoría las declaraciones de ventas y de retenciones, por lo cual no le asiste razón al accionante al demandar la aplicabilidad de un beneficio que no ostenta en el presente caso. Concluyéndose entonces, a partir de la no aplicabilidad del beneficio de auditoría, para el caso en cuestión, que la firmeza de la declaración privada no está sujeta al artículo 689-1 del Estatuto Tributario, que dispone la misma en un término de 6 meses. Contrario sensu, la declaración privada adquirirá firmeza de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 714 del Estatuto Tributario, norma que establece la firmeza de la declaración privada después de 2 años de la ocurrencia del vencimiento del plazo para declarar, sin que se haya notificado requerimiento especial alguno. Por lo tanto, la Administración tenía hasta el 3 de agosto de 2011 para formular requerimiento especial y proponer las modificaciones que considerara necesarias de conformidad con la información recaudada. Ahora bien, frente a la notificación del requerimiento especial, por regla general, la notificación de las decisiones administrativas emanadas de esta entidad, es decir, la DIAN, serán notificadas en los términos dispuestos por el artículo 563 del Estatuto Tributario. La notificación de actos como el requerimiento especial, entonces se da a la dirección informada por el contribuyente, la cual reposa debidamente en el Registro Único Tributario, sistema de registro que funge como único mecanismo de ubicación de sujetos que deben cumplir obligaciones ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 555-2 del Estatuto Tributario. A su vez, la declaración IVA 2008, periodo del contribuyente Juan Carlos Manrique Carrillo, fue presentada el día 12 de mayo de 2008 y la declaración de renta se presentó el día 3 de agosto de 2009, fecha en la cual vencía el término para declarar. En virtud del artículo 705-1 del Estatuto Tributario, el término de firmeza de las declaraciones de IVA y retenciones en la fuente serán los mismos que correspondan a las declaraciones de renta del respectivo periodo gravable. En consecuencia, la declaración de ventas en cuestión quedaba en firme el 3 de agosto de 2011. Ahora bien, la notificación del requerimiento especial 2623-820-11-00021 de junio 28 de 2011, tal y como consta en el expediente administrativo a folio 28, bajo la guía de entrega número 1048-320605 de Serbia Entrega, fue recibido el 2 de julio de 2011 por el señor Ronald Manrique, identificado con la cédula número 74381222 en la carrera 42 número 1373, dirección que para la fecha en que se profirió el acto figuraba en el RUT como aquella que el contribuyente informó a la DIAN. Por lo anterior se colige que la notificación de requerimiento especial del impuesto sobre las ventas año 2008, periodo 2, del contribuyente Juan Carlos Manrique Carrillo se notificó oportunamente. Frente a los medios probatorios, no existencia de soportes y carga de la prueba. El régimen probatorio en materia tributaria se encuentra debidamente reglado en el título 6, capítulo 1 del Estatuto Tributario, partiendo de la premisa que consagra el artículo 742 del Estatuto, lo cual implica un amplio margen de recursos probatorios que se hallan a disposición de la Administración para fundamentar lo decidido en un determinado acto administrativo, siempre y cuando los medios probatorios revistan la idoneidad necesaria, premisa de verosimilitud que conduzca a la verdad. En tal sentido se tiene como fundamento el artículo 743 del Estatuto Tributario. Ahora bien, para el caso que nos ocupa, la DIAN dispuso un amplio margen probatorio, el cual está ceñido en estricto a la norma jurídica vigente. Tanto es así que dentro de la investigación realizada y con ocasión de lo decidido, tanto en el requerimiento especial, la liquidación oficial de revisión y el recurso de reconsideración, se dispuso los siguientes medios de prueba. Para el requerimiento especial se fundamentó en lo siguiente: en el auto de apertura de marzo 25 de 2011, auto de verificación o cruce de marzo 28 de 2011, requerimiento ordinario de mayo 5 de 2011, enviado a Concel S.A., respuesta al requerimiento ordinario de información radicado en esta dirección seccional con el número 2130 de mayo 23 de 2011, actas de verificación. Igualmente, la liquidación oficial de revisión se fundamentó en los siguientes, entre otros:
En el auto de apertura de marzo 25, auto de verificación de marzo 28, acta de visita al contribuyente de marzo 29, auto de traslado de pruebas número 126238-032 de 1 de junio de 2011, mediante el cual se trasladan las siguientes pruebas: requerimiento ordinario de mayo 5 de 2011 enviado a Concel y respuesta al requerimiento ordinario de información radicado en esta dirección seccional con el número 2130 de mayo 23 de 2011. A su vez, las actas de verificación. Es así como la resolución que se resuelve el recurso de reconsideración se fundamentó en lo previamente recaudado. Como se observa, entonces, el acervo probatorio que condujo a determinar los actos administrativos demandados encuentra sustento en actuaciones e informaciones allegadas conforme a lo dispuesto en el Estatuto Tributario. Ahora bien, las actas de visita al contribuyente en cumplimiento de los artículos 560, 684, 686, 688 del Estatuto Tributario, 46 y 47 del Decreto 4048-2008, las cuales permiten dictaminar la operatividad del establecimiento de comercio llamado a contribuir, así como los soportes que sustentan las declaraciones presentadas por el contribuyente y la información exógena en cumplimiento del artículo 631 del Estatuto Tributario, no permitieron verificar los soportes de sus compras e impuestos descontables, y no se halló información de terceros respecto de estos rubros que permitieran determinar la verosimilitud de las operaciones registradas en la declaración de ventas correspondiente al segundo periodo del año grabable 2008. Aunado a lo anterior, el contribuyente no suministró los soportes que acrediten las actuaciones registradas en su declaración privada, pese a que dio respuesta al requerimiento especial y manifestó objeciones ante este, motivo por el cual los elementos probatorios reseñados se constituyeron en el sustento de la liquidación oficial número 2624-1201-2-00004 de marzo 7 de 2012, confirmada mediante la resolución 125-25 de junio de 2013 que resuelve el recurso de reconsideración. Por lo anterior, la DIAN, en cumplimiento de su actividad fiscalizadora, tramitó las respectivas actuaciones, las cuales, reitero, se hallan sustentadas en los hallazgos encontrados durante la investigación y que reposan en el respectivo expediente. Con respecto a la no existencia de soportes, se tienen los artículos 771-2, 617 y 618 del Estatuto Tributario, infiriéndose que la norma condiciona la procedencia de los costos, deducciones e impuestos a la existencia de las facturas en debida forma. Como se señaló previamente, la Administración realizó 2 visitas con el propósito de verificar los libros de contabilidad y los documentos internos y externos relacionados en las declaraciones de IVA 2008, periodo 2 y 3 del contribuyente Juan Carlos Manrique Carrillo, de las cuales no se pudo determinar, como se mencionó, lo aseverado por el contribuyente en su declaración privada, ya que no se ubicó al contribuyente en atención a que las direcciones suministradas no se haya ubicado el establecimiento comercial alguno en el cual el señor Manrique Carrillo desarrollara su actividad. Finalmente, ante esta imposibilidad para ubicar al contribuyente, se profirió el requerimiento especial 2623-8201-1000021 de junio 28 de 2011. En síntesis, se concluye que para la aplicabilidad del artículo 771-2 del Estatuto Tributario se requiere la existencia de facturas que acrediten las operaciones descontables, y al estar esta documentación en poder del contribuyente y no de la Administración, es este el llamado a suministrarla, frente a lo cual el demandante Juan Carlos Manrique Carrillo ejerció una actitud evasiva, no allegando la información respectiva, aún conociendo el proceso de determinación que se inició en su contra. Finalmente, respecto a la sanción por inexactitud, al respecto se tiene el artículo 647 del Estatuto Tributario. La consecuencia lógica de la inexactitud o inexistencia de la información suministrada y determinante de un menor tributo al verdadero es el elemento constitutivo de la sanción exigida en el artículo 647 del Estatuto Tributario, por lo cual, en el caso subexamine, la norma en comento resulta aplicable, ya que el contribuyente, al no suministrar el soporte de los datos que formuló en su declaración privada, no pudo demostrar la veracidad de sus operaciones, recayendo estos datos dentro del margen de los inexactos al no poder verificarse, situación que lo hace acreedor de la sanción contemplada para estos efectos por la norma tributaria y compelida en el artículo 647 del Estatuto Tributario. Por lo anterior, se tiene que los actos demandados se expidieron de acuerdo con la Constitución y la ley, y con los mismos no se encuentran viciados por falsa motivación o desviación de poder o cualquier otro argumento esgrimido por el actor. Muchas gracias, honorables magistrados. Muchas gracias. Vamos a hacer un receso de 10 minutos, sobre 5 y 5 de la tarde. Reanudamos la audiencia, vamos a mirar algunos asuntos con los demás integrantes de la sala. Muchas gracias.